que no solamente han sido generosos en sus expresiones, sino han hecho un análisis del libro certero, elogioso. Yo pensaba cuando elogiaban el libro, no vayan a creer que hemos, antes de la reunión, coordinado los elogios. Y es que eso me trae a la memoria, un día estaba en una ceremonia en el extranjero, siendo ministro de Defensa, y el elogio de mi colega fue tan excesivo que al final de su intervención me acerco y le digo: muchas gracias, hermano, creo que te has excedido. Y él me responde: hermano, es que estás con una cara de necesitado de elogios y ánimos, que tenía que hacerlo. Pero en todo caso, vale la advertencia que ha hecho Enrique. Se trata de testimonios de personas que vivimos ese contexto de caos, corrupción, rompimiento de la economía que todos los peruanos sufrimos durante el primer gobierno de Alan García, y que debido al tiempo, a la habilidad de Alan García y sus incondicionales, de la falsificación de los hechos, la historia se manipula. Quiero agradecer a la editorial Planeta, que al comienzo, cuando me propuso esto, por una iniciativa de Pau Gas, que hoy día no está presente, yo dudé, porque dije, después de tanto tiempo, el libro, la confrontación. Bueno, un amigo me dijo: pero si tú vives en confrontación permanente, entonces ese no tiene que ser problema. Y me hizo recordar la manera en que García percibe y ve las cosas. Y lo que ha retratado el día de hoy Enrique Gersi es verdad. Cuando por el azar del destino y la política juré el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pocos tenían fe de que obtendría el voto de confianza. Y para lograr ese objetivo político tenía que pasar, es decir, tragarme 2 sapos, a hablar con Keiko Fujimori, y el segundo, como dice Enrique, el sapo más grande, Alan García. Y yo recuerdo que fui al local de la Universidad San Martín de Porras, que es su centro dirigido por su mecenas político, y me recibió en la puerta. Premier, las vueltas que da la vida. Efectivamente, presidente, las vueltas que da la vida. Y de ahí, el mismo García de siempre, como menciona en el libro, su ser natural. Encantador de serpientes, es decir, 3 horas de reunión, clase de historia, economía, reconstrucción, lucha contra la corrupción. ¿Cómo es él? Yo, mientras lo observaba, decía: el tiempo está congelado, es el mismo de siempre. En cambio, mis colegas de gabinete que me acompañaron sí estaban absolutamente subyugados por esa capacidad oratoria que llevó entonces a la ex senadora Beatriz Merino a decirme: lo he escuchado y creo que es inocente. Entonces, tengo la obligación de revisar los documentos. Y bueno, le dije: revisa los documentos. Esa anécdota también está en el libro. No quisiera adelantarles la crónica de lo que he escrito, porque no se trata de eso. Además, creo que no le gustaría a Editorial Planeta.
Me quiero referir puntualmente a un aspecto que ha sido una consigna política permanente del APRA respecto al enriquecimiento ilícito de Alan García. No hay pruebas. No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Y el día de ayer una entrevistadora decía, no hay pruebas. Contra García no hay pruebas. Mencionaré solamente 4 casos el día de hoy. Sergio Siragusa, promotor de la construcción del tren eléctrico, en el primer gobierno de García, ante el fiscal italiano Vittorio Paraglio, le dice: el señor García, Alan García, me convocó y me pidió un soborno. Y ese soborno yo lo pagué. Lo deposité en una cuenta en el Barclays Bank de Gran Caimán, la cuenta número tal, que él me entregó en un papelito escrito de puño y letra. ¿Dónde está el papelito? No lo tengo, pero sí tengo la constancia del depósito. Tiempo después, ese depósito, gracias a la participación del juez Derek Scofield, se descubre en una cuenta de una empresa perteneciente al empresario Alfredo Zanatti, al empresario peruano Alfredo Zanatti, que en ese entonces fue favorecido con la asignación del dólar MUC, que no sé si algunos recuerdan, cuando Nicolás Lucar lo entrevista en ese diálogo, Zanatti cuenta cómo le insinuó el soborno García, ¿no? Como es la mía. Luego, estos hechos fueron corroborados por la fiscal suprema Nelly Calderón y por el juez de la Corte Suprema Hugo Civina.